Un tema que mucha gente desconoce es que no se puede volar en cualquier sitio. Ahora mismo, por ejemplo, si lo podéis ver en la imagen, estamos muy cerca del aeropuerto de Barajas, concretamente a 17,5 kilómetros del punto de referencia de dicho aeródromo. La ley establece que no se podría volar aquí a menos de 15 kilómetros, luego quiere decir que estamos 2,5 kilómetros más allá de la zona límite. Evidentemente, esta formación no se adquiere de la noche a la mañana. Hay que cursar una formación aeronáutica específica, que es la que impartimos las escuelas de pilotos de REPAS, y bueno, pues generalmente se puede volar en zonas completamente despejadas, está terminantemente prohibido volar sobre ciudades, aunque lo veáis en muchos vídeos, sobre aglomeraciones de personas o de noche. Y un detalle también importante es que, por ejemplo, no se puede volar cuando llueve. No se puede volar cuando llueve. Tiene que haber unas condiciones meteorológicas perfectas, como las que tenemos hoy aquí, que en aeronáutica se llama CAV-OC, y como veis, pues es un día, como llamamos en aviación, de sol y moscas. El mercado profesional en diferentes ámbitos de uso de los drones es amplio y lo que produce o lo que va a tender a producir es una cantidad de empleos asociados a los distintos escenarios de uso bastante grande. Hemos comentado antes, por ejemplo, temas de vigilancia, ¿no? Últimamente hemos escuchado que la Guardia Civil va a comprar, por ejemplo, una flota de drones para hacer seguimiento de tráfico, con lo cual, en vez de tener un helicóptero volando para una zona correspondiente, en una zona amplia, ancha o grande, vamos a tener drones vigilando esa zona con un coste menor, ¿de acuerdo?, en cuanto a lo que sería infraestructura de vuelo. Es decir, ¿no? Los helicópteros cuestan bastante más dinero que un dron convencional, ¿no? Un dron adecuado para estos temas. Con eso lo que queremos deciros es que es fácil, no fácil en el sentido de sacarse un carné es lo más razonable, sino conseguir que los drones forman parte de nuestra vida como una cosa normal, igual que los coches. Los coches han formado parte de nuestro modelo de transporte y de distribución desde hace mucho tiempo. Los drones van a empezar a serlo ya mismo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y a nadie se le ocurre decir que para conducir un coche o un camión no necesito un carnet, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de la parte positiva es esa, tenemos una parte o un amplio futuro de uso de los drones en escenarios muy diversos. Hemos comentado el de tráfico, hemos comentado el de vigilancia aérea, el de incendios, por ejemplo. El tratamiento de incendios también es una parte importante, desgraciadamente, con los últimos hechos acaecidos en Galicia, por ejemplo, que está muy de moda. Se está también trabajando en drones que puedan trabajar como, digamos, transportadores de ese agua que se utiliza para apagar los incendios. Está en estudio, evidentemente, pero la idea es un poco tener una flota más amplia de aviones de ese estilo para poder sofocar los incendios con mayor celeridad, ¿no? Entonces ahí se van a necesitar gente preparada que sea capaz de pilotar esos drones y, digamos, de una manera cívica y constructiva aportar a solucionar un desastre como en este caso es natural, ¿no? A partir de que los drones dejaron de ser solamente una tecnología militar y pasó a la vida civil, esto se ha implantado en muchísimas aplicaciones e industrias, como puede ser la agricultura de precisión, la minería, la seguridad, la vigilancia de líneas de alta tensión. Pero realmente de los 2.400 creo que operadoras que hay en España, creo que un 40% se dedican al mundo del audiovisual. Hay una cuestión en este caso bastante, no peliaguda, sino que tiene que ver con el sentido común al trabajar, digamos, con un aparato que puede ser realmente peligroso. Además, dependiendo del tipo de RPAS de dron, podemos tener drones con rotores, que al final son cuchillas que pueden cortar, pueden ser aparatos bastante peligrosos. Entonces hay que tener cuidado e intentar seguir una legislación que existe actualmente para proteger el uso de los drones y sobre todo proteger los posibles daños que puedan ocasionar, aparte del espacio aéreo correspondiente a las zonas en donde vuelan aviones que no están pilotados de manera remota, por ejemplo aeropuertos y toda la zona de influencia. Es importante concienciar a la gente
que el dron no es un juguete per se. Entonces, lo importante es tener en cuenta o conocer un poco de manera no detallada, pero sí lo suficientemente amplia, la legislación correspondiente a dónde podemos volar nuestro dron, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, es decir, qué altura podemos utilizar o usar en un momento determinado y qué zonas donde podemos utilizar el vuelo. Por ejemplo, se ha visto mucho en la televisión últimamente que hay muchas imágenes de drones volando encima de núcleos urbanos, ¿de acuerdo? Eso está estrictamente prohibido. Entonces, al final hay que contraponer un poco el aspecto más del uso, del escenario de uso de un dron con respecto a lo que sería la peligrosidad que conlleva ese uso. Entonces, un poco de racionalización en ese sentido estaría convenientemente. Eso está implementado en las leyes y las normativas que tenemos en España y en el espacio europeo, pero desgraciadamente todavía se siguen infringiendo mucho estas normas. Entonces, desde aquí es una cuestión importante hacer un llamamiento a la gente a considerar el dron no como un juguete, sino como algo, o como un instrumento de trabajo profesional que hay que tener en cuenta a la hora de volar y tener ese tipo de actuaciones muy localizadas y muy controladas para evitar posibles accidentes. En cuanto al certificado médico aeronáutico, solamente se admiten dos tipos, LAPL, que es el que se sacan los pilotos de avión ultraligero, o clase 2, que es el que se sacan los pilotos de aviación convencional. ¿Por qué es necesario pasar este certificado médico? Pues bien, porque el piloto de dron, como piloto de aeronave, tiene que reunir unas capacidades psicofísicas muy concretas, esto está regulado a nivel muy estricto, y obviamente pues hay que ir a un médico, te tienen que hacer unas pruebas cardiológicas, te hacen un test de drogas y evidentemente pues si no reúnes esos requisitos no puedes obtener el certificado. Sin este certificado no puedes ser piloto ni de dron ni de avión. Nosotros en la UNED concretamente nos dedicamos a esto, a producir programas para las diferentes universidades y aparte tenemos un programa en la 2 de Televisión Española donde hacemos programas de unos 20 minutos semanales. ¿Anécdota que haya podido tener? Pues son infinitas, porque como ya he dicho antes, llevamos manejando esta tecnología pues desde el boom, que fue sobre el 2014-2015. Las posibilidades son infinitas. Hemos hecho grabaciones en parques naturales, hemos hecho para patrimonio, vídeos sobre, pues no sé, puentes del río Guadarrama, Nuevo Baztán, luego pues también hemos hecho corporativos, es decir, es infinita la posibilidad que te da, porque es que ganamos en una dimensión que no teníamos antes, que era la vertical. Actualmente las medidas de supervisión son muy poquitas. Realmente ahora mismo lo que ocurre es que si, digamos, desde el punto de vista de denuncias, que puede ser incluso desde las autoridades locales, hablo por ejemplo de núcleos urbanos, hay denuncia, puede haber evidentemente sanciones coercitivas al respecto, pero no hay ningún mecanismo para permitir o inhibir a nadie de volar el dron donde necesite. Ahí entra un poco el sentido común de las personas que realizan los vuelos para saber dónde puede ser muy peligroso y dónde no deben hacerlo, para, por ejemplo, no influir en zonas. Por ejemplo, una cosa que está muy tipificado es la parte de vuelos cerca de aeropuertos. ¿Por qué? Porque evidentemente un avión despliega y aterriza. Evidentemente un dron no puede estar en medio de una operación de ese estilo, porque puede ser muy peligroso y estás afectando, pues en el caso de una aeronave comercial, pues estás afectando a 800.000 personas que pueden volar en un avión y puede caer y con el consiguiente accidente, ¿no? O básicamente cosas más simples o sencillas, que el dron esté en un núcleo urbano y caiga de repente sobre un conjunto, una persona, y le pueda producir daños, digamos, personales, ¿no? Daños físicos. Entonces, un poco, digamos, desde el punto de vista de la pregunta, no hay mecanismos todavía supervisados, estamos a las expensas de que la legislación recoja ese tipo de elementos, y ahora mismo el único mecanismo de supervisión del que podríamos hablar un poco son denuncias por parte de los afectados por la peligrosidad del vuelo, ¿no? Digamos de esa manera. Poco más se puede aportar sobre este tema, estamos a la espera un poco más de que esa legislación controle un poco mejor este tipo de actuaciones.